Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Amigos televidentes, a esta entrega de Teledebate. Hoy jueves, y como todos los jueves, vamos a tener aquí a la representante de la DIDA, Departamento de Información, Defensoría de los Afiliados a la Seguridad Social. A partir del próximo segmento tendremos los teléfonos en pantalla. Los amigos televidentes que tengan alguna duda, inquietud, queja o denuncia, tanto sobre el área de salud como sobre el área de pensiones de la Seguridad Social, podrán llamar y hacerlo desde el interior sin cargo. La reflexión de este día, hoy que es el último día del tercer mes del año, que se va rápido, dice. Sí, señor. Y lo que se va rápido es uno. La reflexión de este día dice: no se pueden enseñar valores sin dar el ejemplo de vivirlos. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1492, en España, los reyes católicos decretaron la expulsión de todos los judíos que no se convirtiesen al cristianismo. En el año 1727 murió el notable físico y matemático inglés Isaac Newton, quien formuló la ley de gravedad. La historia registra el hecho de que descubrió la misma debido a que, estando debajo de un árbol de manzanas, una de ellas se desprendió y cayó sobre su cabeza. Fue cuando le dije eureka, ahí se le ocurrió la... Yo digo eureka, pero no se me ocurre nada. ¿Qué pasa? Sí, pero cogió la manzana y se la comió. Tengo que ponerme debajo pero se la comió la manzana. Que me caiga así una manzana. La historia no está bien contada. Sí, Él se comió la manzana. Sí. En el año 1914 nació el poeta, ensayista, novelista y diplomático mexicano Octavio Paz, considerado uno de los más influyentes literatos del siglo XX y de los más grandes poetas de habla hispana de todos los tiempos. Durante su prolífica y laureada carrera recibió los premios Cervantes de Poesía y Nobel de Literatura. Falleció en México a los 84 años. Y ahí está. Y en 1989 Yasser Arafat fue proclamado presidente de Palestina por la OLP. Sobre su muerte se han tejido numerosas conjeturas, entre estas que fue envenenado. Y bueno, Ramón, aquí el próximo 5 de abril, que es Día del Periodista, pues va a haber un evento muy interesante, una conferencia de elecciones, política y comunicación, de lo subjetivo a lo real. Los panelistas van a ser el licenciado Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, la colega Margarita Cordero, Premio Nacional de Periodismo 2015, y Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación, de la prensa escrita. Bien. Esto va a ser el martes 5 de abril a las 8:30 de la mañana en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo. Habrá panecico y café. Bueno, ahí no lo dice, pero... No lo dice, pero yo se lo estoy diciendo a los colegas y a los amigos televidentes para que vayan, porque es muy temprano, no sé, con este tapón de la mañana, ¿cómo llegará uno? Hay que ir a las 6 de la mañana. Sí. Señores, en Haití se ha nombrado ya un consejo electoral nuevo que ofrece garantía de elecciones honestas, transparentes e inclusivas. Pero la gran pregunta, Ramón, para mí es: ¿y después qué? ¿Cómo mejorar la penosa condición de vida del infortunado pueblo haitiano? El empleo, la salud, la educación, la emigración forzosa. ¿Va a seguirse vendiendo la falsa idea de que las elecciones son la varita mágica para solucionar estos graves problemas? Y por otro lado, dicta en prisión de 1 año como medida de coerción a la bestia, porque no merece otro calificativo, que desde los 5 años venía abusando sexualmente de su hijastra y que ahora con 11 la dejó embarazada de casi 18 semanas. El castigo que merece este degenerado lo dejamos a elección de los televidentes. Por otro lado, ¿por qué no se acaba de dar el dictamen forense de las causas por las cuales murió Claudio Camaño? Tanto la familia como el país requieren de ese orientador informe, más después del largo y traumático peregrinaje a que se vio sometido antes de recibir la asistencia facultativa que requería su delicado estado. Ellos dieron una rueda de prensa, el hijo mayor, Claudio Camaño Vélez, y dice que la familia
va a tomar acción, va a incoar acción en contra de... Pero hay que... Por eso es importante primero tener el informe de la patología, exactamente, de que murió y cómo murió, a consecuencia de qué. Por otro lado, señores, la estafadora que alteró documentos y falsificó firmas para vender, esta mujer se volvió al Ministerio de Educación, un terreno de su alegada propiedad por más de 47 millones de pesos, será sometida a juicio de fondo. Pero la contundencia de las pruebas que se asegura sostiene la acusación de la Fiscalía debe reportarle una muy larga estancia en prisión. Allí va a poder la mujer practicar mucho las firmas que falsificó para hacerlo mejor la próxima vez. Ella admitió la estafa, incluso ha devuelto parte del dinero, educación. Las autoridades han recuperado gran parte del dinero. Hemos dicho una serie de disparates. Se falsificó un título que supuestamente le habían vendido el terreno, falsificó la firma. De todo el mundo. Eso todo lo disparate había por haber. Y aquí se habla mucho de seguridad jurídica y es por eso, Sí. Y en materia de tierra, básicamente. Todos los días se falsifican. Un fenómeno. Acuérdate que los otros días, a raíz del escándalo de los 2 jueces que están todavía presos, alguien dijo que eso es pequeño para lo que pasa en el Tribunal de Tierra. Así mismo es. Por otro lado, señores, la mayoría de los candidatos que hacen campaña a base de que supuestamente van a hacer, pero casi nunca se atreven a decir el cómo. Así que por promesa no Porque les roban la idea. Sí, por eso. Les roban la idea, Mario. Desde construir un puente donde no hay río hasta hacer también río. Tú sabes la famosa historia esa, ¿no? El candidato que dijo, no, le voy a hacer un puente, y la público dijo, pero aquí no hay río, no, le hago el río también. Claro, y cancélenlo, ¿no? Que no es empleado público, por nombre no hay una serie de candidatos ofreciendo, voy a hacer esto, lo otro, pero nadie le dice cómo lo va a hacer, Bueno. Y dice, bueno, tendrá una varita mágica. Ya te dije, para que no le roben la idea, Mario. Por otro lado, ha sido bien acogido y señalado como inteligente y positivo, tanto por parte del sector importador como de economistas, el anuncio del gobernador del Banco Central de que va a inyectar entre 100 y 200 millones de dólares al mercado de divisas para facilitar la entrega de las mismas. El reconocido experto Jaime Ariste Escuder señala que no hay ninguna razón que justifique un aumento de la demanda de dólares ni una escasez de la moneda extranjera. Así que tiene que ser una maquinación especulativa de la que con frecuencia tú sabes que... Estamos en campaña electoral y esos son de los instrumentos que en campaña electoral se usan. No es la primera vez que veo que sucede eso. Y mira que yo he estado viendo campañas electorales desde 1961. Pero aparte, con cierta frecuencia se hacen algunas maquinaciones especulativas con el mercado cambiario. Sí. Y eso deja unos cuartos. Exactamente. Bueno, la Victoria, señores. La Victoria no es un recinto carcelario. Es un almacén con capacidad para 1.000 presos que amontona una población de 8.000, más de 8.000, 8 veces mayor. Ahora, 3/4 partes de los cuales están en condición de preventivo, pendiente de juicio, en algunos casos esa espera se ha extendido por años. Y eso realmente es un atentado a los derechos más elementales de todo ser humano. Así es. Sí. Ahí se violan todos los días y a todas horas los derechos humanos de las personas. Correcto. Y en Venezuela, bueno, se va a profundizar el enfrentamiento entre el Congreso, controlado por la oposición, y el gobierno de Maduro, debido a la negativa de este a promulgar la ley de amnistía aprobada por aquel, lo que va a agravar aún más la crisis institucional que padece el país. Y bueno, Ramón, yo creo que ya podemos nosotros recibir aquí en Teledebate, pues, a la licenciada Zuly Arias, que va a representar hoy a la DIDA. Cuando se disponga. Así que vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, los teléfonos van a estar en pantalla, los amigos televidentes podrán llamar desde el interior sin cargo para presentar cualquier tipo de inquietud, duda, queja, denuncia en relación con los temas tanto de las pensiones como de salud. Hacemos la pausa y retornamos. Bien, pues ya con nosotros licenciada Zuly Arias, quien representa hoy al Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social, la DIDA. Zuly, encantada de tenerte por acá de nuevo. El placer. Bueno, hay un tema que está sobre el tapete, que se está cayendo de la mata, por así decirlo,
es la cuestión de la asistencia obligatoria en emergencias por parte de las clínicas privadas. Entonces se ha hablado, bueno, que si en esos casos, ¿qué sanción se aplica? Yo tengo entendido que hay una sanción en estos casos, cuando hay negativa a prestar esa asistencia. ¿Es así? Así es, realmente es un tema que está en el tapete, como se dice, y muy penoso, porque es una realidad que está viviendo la ciudadanía, en el hecho de que muchas prestadoras, sobre todo las clínicas privadas, están rebotando los pacientes para dar la asistencia médica en estados críticos o en estados de emergencia. Es sancionable porque es una violación a la Constitución, el derecho a la salud es un derecho constitucional y tanto la Ley de Seguridad Social como la Ley General de Salud consagran que toda prestadora está en la obligación de brindar las asistencias de salud de los ciudadanos. En ese sentido, este tema no es nuevo, tenemos un caso muy puntual, que es el caso del señor Claudio Camaño, que lamentablemente falleció, pero es una situación que se ha estado dando desde hace mucho tiempo y es uno de los motivos por el cual la DIDA tomó la decisión de hacer presencia en prestadores de servicios de salud. El proyecto Tanto que público tenemos, como privado. Exactamente. El proyecto que nosotros tenemos de tener representantes en diferentes clínicas y hospitales de autogestión es precisamente para poder amparar a los afiliados en su momento más vulnerables, que es cuando están en un estado de emergencia o cuando necesitan un servicio de salud y no saben cómo defender sus derechos, o cuando justamente en la prestadora le están denegando por falta de un carnet. Es lógico que el carnet de afiliación es la identificación del afiliado, pero si está en un estado de emergencia no se le puede negar un derecho. Claro. O sea, portar el carnet es un deber del afiliado, pero el derecho a la salud es un derecho constitucional que hay que darle prioridad. Entonces, por eso es que la DIDA hace mucho hincapié en garantizarle el servicio. Es un asunto tanto de las ARS, que tienen que comprometerse con sus afiliados, que son quienes administran sus riesgos, y las prestadoras tienen la obligación, independientemente si el ciudadano es o no es un afiliado, o tiene o no tiene dinero para pagar, de estabilizarlo, por lo menos en el área de emergencia. Ahora, Zuli, en el caso de aquellos centros de salud privados que se niegan, en este caso, a prestar ese servicio, ¿qué tipo de sanción se le aplica? El organismo correspondiente para sancionar es el Ministerio de Salud Pública. Pero ¿cómo funciona? Por ejemplo, el afiliado lo llama a usted y le dice, mire, yo fui en emergencia a tal clínica y no me quisieron atender. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? A través de nosotros denunciamos la acción que es violatoria. Hacemos de conocimiento tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Entonces eso lo notifican a Salud Pública. Claro que sí, nosotros hacemos todas las notificaciones de las diferentes denuncias, quejas y reclamaciones que recibimos de los afiliados. Ahora mismo nuestra posición institucional es que también la ARS tiene que involucrarse. En muchas ocasiones la falta es totalmente de la clínica, ya sea pública o privada, es el prestador que está cometiendo una falta y la ARS ni siquiera tiene conocimiento. Sin embargo, nosotros somos de posición que a pesar de que la ARS no tenga conocimiento, inmediatamente se le ponga en conocimiento, valga la redundancia, de la situación, tiene que involucrarse para garantizarle el beneficio al afiliado. O sea, la ARS tiene la obligación de exigir a la clínica que sus afiliados, que sus asegurados se les preste el servicio. Así lo manda la ley 87-01. Ahora fíjate, el presidente de ANDECLIP, o sea, de la Asociación de Clínicas Privadas, el doctor Rafael Mena, hizo unas declaraciones en el sentido que desplegó el listín diario en primera plana como titular principal. Usted la ratificó aquí. Y nosotros lo trajimos aquí, lo entrevistamos. Hace 2 días. Él dijo, bueno, el problema es de carácter económico, porque en ocasiones se recibe un paciente en emergencia, pero entonces hay que llevarlo a cuidados intensivos. Entonces, el cuidado intensivo puede durar un tiempo indeterminado y eso puede representar para una clínica una erogación lo mismo de $1 millón que de 10. La ley en ese caso no provee que el Estado sea el que tenga que asumir ese costo, tiene que asumirlo la clínica privada. Hay un reglamento de infracciones y sanciones que se supone que cuando se cometen este tipo de faltas, la superintendencia puede aplicar inclusive multas a las clínicas.
Si un paciente está en estado crítico de emergencia y para su estabilización y salvaguardar su vida, hay que traspasarlo a una unidad de cuidados intensivos. A esta persona, por falta de un depósito, que es lo que normalmente hacen las clínicas, le cobran un anticipo. Por 10.000 falta de pesos. ese, hasta 50,000. Y hemos recibido casos de hasta 150,000 pesos de depósito. No, eso está bien, estamos claros. pero Entonces, estamos si claros. no le otorgan el servicio, que por eso es que el doctor Mena especifica que es de carácter económico, o sea, no es que no tengas el carnet, es que tienes que hacerme un adelanto. Esa parte hay como un bache entre las normas, no es que, o sea, está sancionado por la CISALRIL, está prohibido, los cobros de depósito, cobros de anticipo son indebidos, pero las clínicas de igual manera lo hacen y nosotros lo denunciamos a la superintendencia y tanto la superintendencia como el Ministerio de Salud Pública tienen que enfatizar y ya empezar a aplicar esas sanciones porque hay un reglamento Sí. que pero estoy hablando en sanciona. sentido hipotético. Suponte que la clínica no efectivamente cumple la ley, acoge en este caso al paciente en emergencia, Exacto. lo tiene que llevar a cuidado intensivo. En cuidado intensivo hay que aplicarle toda una serie de procedimientos costosísimos. Y al final de esta historia dice, bueno, pues el paciente fue atendido, pero hay una deuda, no sé, de 7, 8, 10 millones de pesos. Exacto. ¿Quién asume esa deuda? ¿La clínica tiene que asumirlo? Si al final la persona no tiene un seguro médico o el seguro médico No, agota la no. cobertura y tiene una deuda de 1 o 2 millones de pesos, ya eso pasa a una cuenta cobrable. En muchos casos nosotros hemos logrado que la persona haga acuerdos de pago con determinadas clínicas para que pueda pagar, porque es un servicio prestado, debe ser un servicio pagado. No es un asunto de que las clínicas tienen la obligación de dar el servicio y no cobrarlo, no. Sí, tienen que Bueno. cobrar el monto del servicio prestado. Precisamente, fíjate, ahí sale en el periódico hoy una propuesta del proyecto de ley que está presentado al diputado Pellegrín Castillo. Vinicio Digo, Castillo. Benicio. Castillo, donde precisamente uno de los considerando está proponiendo que el Estado cree un fondo para atender ese tipo de casos. Es decir, cuando hay un paciente que no tiene ni seguro, ni tiene tampoco recursos, para que no tengan tampoco ni siquiera que hacer un acuerdo de pago, porque una persona que no tiene recursos y tiene asume una deuda de 1 millón de pesos que se pasa toda su vida pagándola. Sí. Y hay una realidad. El Estado está, así como el Estado está obligado a facilitarle los servicios de educación a la población, está también obligado a prestar los servicios de salud. O sea que en este caso el Estado básicamente Así tiene que ser es, y responsable. realmente a través de la red pública es que se prestan estos servicios de salud, pero en el caso que usted me plantea, un caso hipotético, sería a través de una red privada. Y a lo que me refiero es que si yo tengo una deuda de 1 o 2 millones de pesos porque no me pudieron trasladar a un centro de una red pública donde tendría los servicios garantizados, pues entonces esa deuda, si no tengo una aseguradora que asuma la responsabilidad del pago, es una deuda cobrable. Pero el servicio de salud debe ser garantizado. No, Ahora mismo es donde tenemos el problema, que se le está dando prioridad al carácter económico más que al humano. al carácter humano. Estamos totalmente claros en ese sentido. Lo que estoy es planteando una fórmula de solución. Sí. Un mecanismo. Un mecanismo de solución para que no sirva de justificación en una iglesia. Decir, mire, yo no lo acepto porque me va a Y costar realmente tanto. muchas personas se acercan al Ministerio de Salud Pública a solicitar ayudas médicas a través de su plan de asistencia social cuando tienen estas situaciones. Nosotros inclusive, cada vez que una persona va a solicitar una ayuda a salud pública tiene que pasar por la DIDA. Nosotros debemos de investigar el caso y certificar si ciertamente la deuda que tiene la persona contraída en un prestador corresponde. O sea, nosotros validamos que ya no haya una forma alguna de que sea la ARS que asuma. Le certificamos y se dirige al Ministerio de Salud Pública a solicitar ayuda para poder saldar la deuda. Correcto. Salud Pública valida si la persona es de escasos recursos, hace las investigaciones del lugar y tenemos entendido que procede a dar ciertas ayudas económicas. Bien, vamos a recordar que están los teléfonos en pantalla. Así Ramón. es.
para que los amigos televidentes si quieren, Comiencen a llamar. puedan llamar y pueden hacerlo del interior sin cargo. Es que estaban escuchando las magistrales declaraciones de Zuliaria. Sí. No, está bien la explicación, es para que la gente esté bien edificada en ese sentido, ¿no? Sí, es un tema muy delicado que es preciso que todas las personas tengan en conocimiento cómo reclamar sus derechos cuando están en servicios de emergencia, en estados críticos de salud, porque realmente que recibimos muchas denuncias de esta naturaleza, no es un tema nuevo. Ahora es importante también que la gente sepa que la vida en muchas clínicas privadas tiene su representante, de tal manera que si en algún momento tienen una situación de emergencia, no los quieren recibir, localicen al representante de la vida, porque él se encargará de obligar, echar el pleito en este por caso, usted. obligar en este caso a que lo atiendan. Así es, inclusive estamos ampliando a través de un proyecto de líneas directas que ya en los próximos días estaremos ya inaugurando, y es que además de los representantes que tenemos en muchas clínicas, para poder ampliar nuestra presencia, se están colocando lo que son teléfonos directos, son teléfonos que la persona levanta el auricular, inmediatamente tiene un contacto con un representante de la DIDA, ni siquiera tiene que esperar una cola de llamadas, no, es un contacto directo, simplemente una especie de 911. Exactamente. Tenemos aquí una llamada. Buenas noches, adelante. Sí, ¿puedo hablar? Sí, le escuchamos. Sí, mira, me habla el doctor Díez, médico. Se está hablando del programa. Se está hablando del plan económico, pero hay un problema. Al señor Camaño dice que lo estabilizaron en esa clínica. Eso es mentira. Ella llegó a la UCE sin un tubo de pecho. Y un tubo de pecho se pone hasta una clínica rural. Entonces él no lo estabilizaron. Él lo estaban buscando un centro médico para trasladarlo. Y un tubo de pecho se pone en nada. Meterle un tubo como una puñalada, se pone un tubo abajo y eso va drenando lo que llega con bien. Si le dan puesto el tubo de pecho, él se salva. O sea, él no lo estabilizaron. Que no era intensivo, eso tal vez es nave. Es verdad, puede ser que no tuvieran, pero el tubo de pecho había que ponérselo en el emergencia, eso lo pone cualquiera. En la UCE, la familia Camaño dijo que la Abel González no había torácico, eso lo hace cualquier cirujano, hasta un médico, un emergenciólogo. Hasta yo lo hago un tubo de pecho, yo soy médico general, internista. O sea, a Camaño no lo estabilizaron, a Camaño lo que estaban buscando era un intensivo, pero un tubo de pecho nunca se lo pusieron, eso lo había salvado. Eso fue lo que lo mató. ¿Me entiende? ¿Aló? Sí, le hemos escuchado y las gracias por sus opiniones. Gracias. Sí, realmente es un caso muy penoso, como dije en principio. Y muchos afiliados se dan con esa situación. Así es. Vamos a hacer una pausa con tu permiso de regresar. Bien, estamos conversando con Zuliaria, que es la representante de la DIDA esta noche, hoy jueves, último día del mes de marzo. Zuli, aparte de lo de Claudio, que en los medios de comunicación, escritos, televisivos, las redes sociales, radiales, están llenas, hay otro capítulo. Se ha calentado el asunto de las pensiones y el otro asunto, estamos en campaña electoral. Ayer vi, y esta mañana en un diario, que hay más de 6 millones de personas ya afiliados a la Seguridad Social. De esos 6 millones de personas, ¿cuántos son contributivos y cuántos son subsidiados? Ahora mismo el número puntual no les sabría indicar, en el sentido de que en la afiliación del régimen subsidiado ha aumentado bastante. Anteriormente, siempre el régimen contributivo llevaba una diferencia abismal al subsidiado. Claro. Pero en los últimos 2 años, el régimen subsidiado ha aumentado de una manera abismal. Y este año más, Sí, que estamos en campaña electoral. me atrevería a decir que está en un 50-50. ¿Por qué razón? Porque hace 2 años teníamos 2 millones y algo de
de afiliados al régimen subsidiado y se ha afiliado alrededor de 1 millón en los últimos 2 años. Entonces, si estamos en 6 millones, estamos casi en un Estamos en 6 millones, ustedes han certificado que estamos en 6 millones. La DIDA no certifica la cantidad de afiliaciones. Ya estas son las superintendencias que tienen esta facultad, realmente. Y ellos publican ese tipo de información siempre en los medios y en su web. Y para nosotros es una información confiable y creíble porque ellos son quienes tienen la facultad de emitir ese tipo de informaciones. Ustedes lo que registran son las quejas. Exactamente, las quejas, las orientaciones, las reclamaciones. ¿Se quiere quejar, María? Esté o no esté afiliado. Aunque no esté dentro de los 6 millones, solamente con usted ser un humano ya nos corresponde darle las orientaciones. Sí, porque de todas maneras, en los últimos tiempos se han ido incorporando una serie de sectores nuevos. Sí, el régimen Sobre subsidiado. todo por vía de SENASA. Sí. E inclusive la tesorería también publicó hace unos meses el gran incremento de las empresas que se están registrando al Sistema Dominicano de Seguridad Social. O sea, de pasar a la informalidad. Miles de empresas han pasado a lo que ya es el sector formal. Así sean microempresas, empresas con 2 o 3 personas, ya hay un poco más de conciencia con lo que es el pago a la seguridad social. ¿Y las empresas de zona franca están también incluidas? Claro que sí, claro. Oye, y ellos son unos grandes empleadores. Las empresas de zona franca deben tener aproximadamente haber generado cerca de alrededor de 220.000 personas. No, han aumentado, han ido incrementando. Pero acuérdate que hubo un despido masivo cuando hubo un crack. Sí, pero eso fue hace 4 años. Y después de eso han entrado una serie en San Pedro de Macorís. De empresas. En San Pedro de Macorís. De 139.000 que habían hace varios años, hay 69.000. ¿no? Perdieron más de 40.000 empleos que no lo tienen. Pero se han creado muchas zonas francas también, Ramón, inclusive de carácter individual, por así decirlo, sectorial. Porque nosotros cuando hablamos de zonas francas pensamos en parques, pero a veces a determinadas empresas califican como zona franca, la declaran zona franca sin estar en un parque precisamente. ¿no? Así es. En realidad. Además han ido entrando muchas empresas nuevas a la zona franca. De hecho, en el discurso que pronunció Danilo Medina ayer en la Cámara Americana de Comercio, dijo que estaban dando instrucciones para saber la disponibilidad ahora mismo que hay de capacidad ociosa en los parques industriales para entonces empezar a hacer una labor de captación de empresas hasta llenar los mismos. Que comience por, San Pedro de Macorís. Bueno, son grandes empleadores. De todas maneras son grandes empleadores la zona franca, sin lugar a dudas. Sí. Pero fíjate, hay un problema que todavía no se ha quedado resuelto, ni se acaba de definir qué se va a hacer. Es el llamado sector informal. Estamos hablando de 6 millones, pero estamos hablando de una población de 10. Y supuestamente la seguridad social iba a dar cobertura total a la totalidad de la población. De eso lo que dispone la ley, es universal, debe ser para todo el mundo. Sí, pero ¿cómo tú resuelves el problema de los llamados empleos informales, de los que en cual llaman cuenta propista, es decir, los que por cuenta propia realizan sus actividades? Hasta ahora no se ha encontrado todavía, no se ha establecido una fórmula. En estos momentos, el Consejo Nacional de la Seguridad Social creó una comisión permanente, la cual se encuentra evaluando todas las propuestas que se han realizado para que entre en vigencia el régimen contributivo subsidiado. Hay una propuesta de un reglamento que aún no ha sido aprobado, pero inclusive la DIDA tiene participación. Nos convocaron para esa comisión y siempre estamos dándole un seguimiento continuo al proceso de este reglamento. La idea es que una vez entre en vigencia el régimen contributivo subsidiado, toda la población quede afiliada en algún tipo de seguro, o al contributivo, o al subsidiado, o al régimen contributivo subsidiado, que es el sector informal. Esto va a aplicar las personas que trabajan de manera independiente, los abogados, técnicos, o sea, las personas que no dependen de alguien más van a poder entrar ahí con sus familias y van a recibir de los mismos beneficios que goza un contributivo y un subsidiado. Una pregunta, Su. ¿Por qué da tanta brega que el Consejo Nacional de la Seguridad Social agilice sus trabajos?
hace 8 meses, donde tú estás sentada, vino un funcionario del Consejo y hizo el anuncio con bombos y platillos. Le doy a ustedes la primicia. Se creó una comisión que en los próximos meses, ya para fin de año, y estamos en marzo, ese funcionario dijo, ¿Por qué no te dijo el año? para fin de año, no, del año pasado, ya tendremos el reglamento y todo el tinglado para arrancar en enero con la otra pata. Tenemos el régimen contributivo y el régimen subsidiado. A medias el subsidiado. Eso te iba a decir, me quitaste la palabra. Sí, porque primero, no está en todo el mundo, no están todos arropados. Y segundo, el Estado vive No ha entrado engañando, pensiones porque el ahora. Estado no le está pagando a la seguridad social. Y si tú no le pagas a la seguridad social, es como Claro. las empresas mala paga que no le pagan, después de contarle a sus afiliados, a sus trabajadores, no le pagan a la seguridad social. Perjudican al Estado y perjudican al trabajador. Pues el Estado No, y dominicano... perjudican la seguridad social, porque la seguridad Cuando- social entonces Sí, es que el tiene Estado... que ser autosustentable. Cuando Así me es. refiero a medias en el régimen subsidiado es que solamente ahora mismo está la parte de salud. A pesar de que hubo un decreto que aprueba las pensiones solidarias, que son las pensiones para los afiliados del régimen subsidiado, Ujú. aún no se están pagando. Claro que no. Entonces todo es paulatino. Cuando entre el régimen contributivo subsidiado del sector informal, también va a ser paulatinamente. O sea, estamos a un 50% de los beneficios del sistema. Un régimen contributivo en su totalidad, el subsidiado solamente está dando la parte de salud, falta pensiones, y el sector informal lamentablemente aún permanece fuera. Sí, realmente, por ejemplo, mira, está el caso que me parece insólito, de los pensionados estos de distintas instituciones públicas que cobraban sus pensiones a través de esas instituciones. Cuando estas instituciones desaparecieron, entonces pasaron ellos a cobrar Hacienda. a través de Hacienda. Cuando cobraban por sobre esas instituciones ya desaparecidas, tenían su seguro de salud incluido. Desde que pasaron a Hacienda, automáticamente lo han perdido. Entonces, y dice que hacen unas listas que supuestamente dependen de un decreto de la presidencia. La Pero el de- situación pero hay de un los decreto, pensionados. pero ahí ahora mismo creo que hay miles de casos acumulados esperando el bendito decreto y el decreto no ha salido. Tenemos 5 años a la espera o de un decreto del Poder Ejecutivo que Ahí. resuelva la problemática o que el Consejo Nacional de la Seguridad Social emita por resolución ya el mecanismo para que todos los afiliados entren en el seguro médico. Nosotros somos de posición que es el Consejo que tiene que Claro resolver que ese sí, problema. porque fue ¿Por qué creado para razón? eso. Porque si se crea el mecanismo automático y los pensionados son, aunque son pasivos, pertenecen al régimen contributivo, no se van a quedar en ningún momento sin seguro médico. Cuando se hace a través de un decreto hay que esperar cierto tiempo, cierto listado y solamente se le está dando al pensionado dejando fuera a su familia. Imagínate, la impresión que tengo es que el Consejo padece de reuma. De Sí. la manera que camine. Vamos a hacer la pausa y regresamos. ¿Cuántos años llevamos ya de establecida la seguridad social? Bueno, en el 12, ¿no? 2000, tenemos 16 años, pero comenzó a funcionar en el 2003, plenamente. 2003, o sea, estamos 15 hablando de 13 años. 15 años estamos hablando. Digo, primero, el régimen de pensión entró primero, el de salud Sí, fue mucho entró más problemático. Junio Sí. 2003, Ajá. riesgos laborales entró marzo 2004 y ya salud septiembre 2007. Fíjate, 2007, porque había una serie, yo me recuerdo, había una serie de conflictos de interés, había que armonizar en este caso los intereses de muchos sectores que están ahí involucrados, mientras que en el área de pensiones de una vez prácticamente entró a funcionar. Claro, porque En nada más principio era recolectar, no pagar. Claro. Ese En era- principio era salud que iba a entrar primero, pero por todo el tema de los conflictos, de cómo se iba a garantizar la cobertura y todo eso, entonces pensiones, que es algo de que la persona va a contribuir, que era recaudar, entonces sí Capitalizar. Mira. entró de una manera inmediata. Yo creo que la seguridad social todavía tiene muchas lagunas. Muchos Yo también lo espacios creo. que ven. Pero a veces yo también oigo una crítica demasiado desmesurada en relación con la seguridad social. Tenemos una llamada. Buenas noches, adelante. Sí, buenas, gracias.
Le escuchamos. A veces le hace sugerencia a lo que están hablando de las negligencias médicas. Y otra opinión es que muchas veces va un paciente a una clínica rural principalmente y le dicen, no, porque usted no pertenece a esta clínica rural, usted tiene que irse de su comunidad, tiene que ir a tal parte. Entonces, por un lado, está bien que esté organizado, pero por otro, la salud del ser humano se deteriora un poco. Claro. ¿Por qué? Porque donde usted va, tiene que tener su asistencia médica. Donde usted va, no importa de donde usted vaya, ni donde sea. Para mí esa es mi opinión. Así es. Y para Que ¿Usted no cuál- vaya donde el médico que usted vaya, no, porque a usted le toca, dice el secretario, le toca en tal parte y tiene que ir aquí. Yo creo, principalmente, como estaba eso, ahora que ahora está la hipertensión, que hay muchos problemas climáticos, es algo que arropa mucho. Entonces, yo creo que cuando una persona va, no importa el índole que sea, quien sea, y la comunidad que le toque que vaya, que le tienen que atender, es mi opinión. Gracias. Así es. Esto ocurre normalmente con las UNAP. Cuando digo UNAP son las unidades de atención primaria, en la cual el régimen subsidiado tiene organizado que cada persona se le asigna una UNAP a la cual debe dirigirse al momento de solicitar las primeras atenciones. Se supone que es la más cercana. O sea, de acuerdo a la dirección, al domicilio de la persona, se le asigna este centro rural en la mayoría de los casos. Ahora bien, si usted tiene una emergencia de salud, vuelvo y repito, no tiene que ir a la que está asignada, sino a la que le quede más cercana. Claro, porque es una emergencia, la palabra Sea emergencia un lo dice. hospital general, sea una clínica rural, o sea, cualquier otro tipo de prestador, se tiene que atender. Pero si es que usted quiere cambiar de clínica, porque esta le... Hay personas que simplemente prefieren otra, por cualquier Claro. motivo, eso es un derecho. Tienen la opción también de dirigirse al SENASA a solicitar el cambio. No, esta no me gusta, esta me queda más incómoda, o aquí las atenciones, o cualquier tipo de motivo que tenga puede hacer el cambio. Pero las atenciones en emergencia tienen que ser garantizadas en cualquier tipo de prestador. Claro, la que le quede más próxima. La que le quede. Bien, por eso, bueno, Por algo es una emergencia. por eso es una Claro, emergencia, ¿no? si Si Quiere no decir fuera que- así, entonces la persona fuera a una consulta normal. ¿Educan ustedes al personal para que actúe en ese sentido? Sí, nosotros inclusive tenemos un departamento de promoción que va orientado mayormente a este tipo de situaciones, que se presenta a supervisar las UNAP. Se hace visitas de supervisión, encuestan a los afiliados que están ahí recibiendo el servicio, a los fines de que las situaciones que se puedan mejorar se denuncien ante SENASA, ante el Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia, y se le dé también un seguimiento continuo, sobre todo en la parte regional. Ahí es donde mayor tenemos holgura para trabajar esta parte, porque las clínicas rurales y la atención primaria hay mayor concentración en las regiones. Pero sí tenemos un personal capacitado solamente para la parte del subsidiado, e inclusive el Departamento de Orientación y Defensoría tiene actualmente una división de protección social que se ha creado específicamente para trabajar las quejas y las reclamaciones del régimen subsidiado y de lo que pasan en estas UNAP. O sea, esa situación, como el caso de la señora, son casos que nosotros recibimos a modo de reclamación, porque si ella fue a un centro rural con una emergencia y no le dieron las atenciones, la rebotaron, eso para nosotros se convierte en una reclamación. Claro que sí. Sili, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Lamentablemente ustedes. se nos agotó el tiempo de la vida en el día de hoy nada más, pero recuerden que todos los jueves son los días de la vida. Y bueno, tendremos por aquí nuevamente a Zuli en cualquier momento. Yo espero que sí. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Es una norma no escrita, pero establecida a través del tiempo, que los candidatos a la presidencia de la República comparezcan ante el foro de la Cámara Americana de Comercio, que pese a su denominación,
agrupa a la casi totalidad del empresariado dominicano para dar a conocer lo que será su plan de gobierno. El presidente Danilo Medina hizo ayer honor a esta tradición, convertida en norma casi obligatoria, participando como orador invitado en el almuerzo mensual de esa institución. Como cabía esperar, su exposición versó fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en los temas económicos que resultan de interés primordial en el caso del sector empresarial. Punto fundamental de su presentación fue el compromiso formal del llamado pacto fiscal, que implicará la revisión de las exenciones fiscales que otorga el Estado y que, según cuantificó el propio presidente Medina, representan conjuntamente con los gastos tributarios nada menos que casi el 7% del Producto Interno Bruto, a fin de evitar la competencia desleal y reorientarlas en apoyo de las actividades productivas. Otro tema de interés prioritario, por el elevado componente de costo que representa para esas mismas actividades, fue el eléctrico. En este sentido, el mandatario adelantó que en una nueva gestión de gobierno sería aplicada la tarifa técnica, eliminando los subsidios indiscriminados para focalizarlos a favor de los sectores más vulnerables de la población, mediante el otorgamiento del llamado bono luz. También señaló que el manejo del sistema correrá a cargo del Ministerio de Energía y Minas, así como la aplicación de un plan de reducción gradual de las pérdidas de ese sector a razón de un 3% anual. El presidente Medina, en otro orden, señaló que en el próximo cuatrienio se plantearía la misma meta que pudo culminar en su actual gestión de promover la creación de 400.000 nuevos empleos, habiendo dado instrucciones de que se utilice toda la capacidad ociosa de espacio disponible en los distintos parques industriales que existen en el país, a fin de llenar los mismos con la atracción e instalación de nuevas empresas dedicadas a operar en base a ese sistema de producción. Defendió con energía las disposiciones que ha tomado su gobierno para prevenir y combatir los posibles actos de corrupción pública al amparo del poder, afirmando que la creación de comisiones de ética en centenares de organismos y entidades públicas ha contribuido a mantener un control efectivo en ese sentido. También recordó las normas establecidas para la adquisición y servicios y la realización de obras públicas por parte del Estado, que continuarán ejecutándose a un ritmo dinámico, a través de un estricto régimen de concursos y licitaciones. No podía faltar, por otra parte, el necesario enfoque del auge de la delincuencia, que en todas las encuestas figura de manera coincidente como el principal motivo de preocupación colectiva, adelantando que se está preparando un vasto programa con diversas iniciativas y medidas innovadoras a fin de garantizar la seguridad ciudadana, incluyendo el saneamiento y modernización de la Policía Nacional, cuya ley de reforma prácticamente está lista para ser aprobada por el Congreso. Como culminación, ante un estudio público integrado por un gran número de empresarios y funcionarios gubernamentales que desbordaron el salón donde tuvo lugar el evento, se sometió de buen grado y no dejó sin responder ninguna de las distintas preguntas que le hicieron varios de los asistentes al término de su exposición, que recibió una nota altamente positiva por parte tanto del presidente de la Cámara como del CONEP, así como de los directivos de varias de las organizaciones empresariales que participaron del encuentro. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas, los amigos televidentes y sus respectivas familias. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este Canal 23.